Hoy voy a hablarles acerca de microangiopatía trombótica asociada al trasplante. Estos son los temas de los que les voy a hablar. Y es que ha pasado mucho tiempo desde la primera descripción diagnóstica de una microangiopatía trombótica en 1924, con posteriores avances significativos en cuanto a la fisiopatología de la enfermedad y a la documentación de diferentes moléculas que se encuentran involucradas en el proceso de una microangiopatía trombótica. Y todos esos avances han conllevado a que finalmente en el año 2011 se dio por parte de la EMA y de la FDA el aval para utilizar el eculizumab en los pacientes con microangiopatía trombótica mediada por el complemento. Sin embargo, aunque mucho se ha avanzado en su diagnóstico, en su tratamiento e identificación del problema, falta todavía un largo camino que recorrer en los pacientes en los que se les hace este diagnóstico. Esto debido a que finalmente tiene una incidencia que aún sigue siendo infravalorada. De acuerdo a algunos estudios, el 17% de las MAT se diagnostican, el resto de los pacientes tienen solapamiento con otras condiciones y no se llega al diagnóstico específico de una MAT. Y 36% de esos que se han diagnosticado son pacientes entonces que hacen una MAT, y dentro de esos el 11% son pacientes que desarrollan una MAT de alto riesgo con una gran morbimortalidad para esos pacientes, que si no se tratan, la probabilidad de que estén vivos a la vuelta de un año es inferior al 20%. Sabemos también que hay 3 HIT que son los que llevan al desarrollo de la microangiopatía trombótica en estos pacientes, y que el eje central lo tiene el daño endotelial. Y que aunque se cuenta con unos marcadores para hacer la identificación de la enfermedad, estos marcadores son comunes a otras enfermedades, como nos mencionaba el doctor Diego. Hay diferentes tipos de marcadores, de biomarcadores que se solapan entre la microangiopatía trombótica y la enfermedad de injerto contrarreceptor y los pacientes con enfermedad veno-oclusiva sinusoidal. Acá podemos verlo. Entonces, estos pacientes también pueden tener marcadores en común en los pacientes que hacen también falla pulmonar. Vemos cómo definitivamente entre estas diferentes condiciones hay unas alteraciones en común, unas características que comparten, y que finalmente dentro de eso la MAT tiene un gran pedazo, pero que finalmente está infradiagnosticada. Tal vez el tiempo podría ser una clave para tratar de identificar si estamos hablando de una MAT o no, asociado también a las características de la enfermedad. Entonces, vemos cómo en el tiempo, en los primeros 100 días, lo primero que se puede manifestar es la enfermedad obstructiva. Posteriormente, la microangiopatía trombótica en tiempo, pero no es la más frecuente. Después de eso, sigue también en tiempo las infecciones, pero son lo más prevalente. Y finalmente la enfermedad de injerto contrarreceptor en el tiempo, pero es la segunda más frecuente. Ahora, si nos vamos un poco más allá, si nos vamos hacia más de los 100 días post-trasplante en estos pacientes, vemos entonces cómo lo primero que va a aparecer es la enfermedad de injerto contrarreceptor, seguido de la microangiopatía trombótica, y por último, pero es más frecuente que la microangiopatía trombótica, tenemos a los pacientes con infecciones. Entonces, hace parte de un montón de trabajo y de diagnósticos diferenciales para poder dejarlo de más de lado y que finalmente lleguemos a la microangiopatía trombótica. Y si a esto le sumamos entonces que la microangiopatía trombótica se puso como dentro de una canasta con otro montón de enfermedades secundarias a microangiopatía, y dentro de esas encontramos el trasplante, pues uno se queda pensando, esto lo he visto antes, pero no sé exactamente a qué corresponde y se me parece a otras cosas. Entonces no sabemos cómo en qué canasta finalmente vamos a encestar esta patología que estamos viendo en los pacientes. Y de ahí entonces la importancia de escoger los criterios de diagnóstico en los pacientes con microangiopatía trombótica. Dentro de estos 2 escuelas fundamentales, pues tenemos los criterios de la doctora Sonata Yodel, que hace parte del equipo del Hospital de Cincinnati, y por otra parte los criterios de CHO.
Entonces, ¿en qué se diferencian estos dos y uno tiene que tener en cuenta para poderlos escoger y dependiendo de uno dónde se encuentre? Pues es la disponibilidad de ciertos marcadores que, por ejemplo, acá en Colombia pues no tenemos, que por ejemplo es la medición en plasma del C5B9, que hace parte de los criterios de Yodel. ¿Qué tiene de ventaja, de acuerdo a la literatura, el uso de los criterios de Yodel, que son muchísimo más específicos? Pero ¿qué pasa? Son menos sensibles a los pacientes que tienen una MAT de bajo grado, en la cual puede que no desarrollen la proteinuria y que tampoco tengan un nivel de C5B9 mayor a 244. Entonces hay que ser cautos en escoger con cuáles criterios vamos a diagnosticar a los pacientes. Una vez que los hemos diagnosticado, pues debemos tener un algoritmo para estratificar a los pacientes y definir pues cuál va a ser el manejo que le vamos a dar a estos. Y entonces, nuevamente tenemos un problema que quería mencionarlo. Uno está muy confiado de estos criterios diagnósticos que se usan en la literatura. Sin embargo, este estudio que evaluó los diferentes criterios que en este momento están disponibles muestra que la mayoría de los estudios con los que esos criterios fueron establecidos tenían fallas en el diseño del estudio, la muestra no era suficiente y tenían problemas en la validación de la cohorte que habían usado. Entonces, es un problema definitivamente escoger cuáles son los criterios para poder diagnosticar a estos pacientes. Bueno, acá les quería mostrar que uno de los criterios seleccionado en un estudio, en uno de los estudios había sido el clivaje del factor B. Este pues no lo tienen en cuenta muchísimos criterios diagnósticos, pero pues es uno que está como dentro de los estudios y tuvo unos buenos resultados en la cohorte de validación. Y entonces, ¿cómo podemos mejorar si pensamos que tenemos estos problemas con los pacientes para poder hacer su diagnóstico? Entonces, tenemos tres enfoques. Tenemos el enfoque preventivo, la detección oportuna y el tratamiento apropiado de estos pacientes. Entonces, en cuanto a la prevención, podemos ver que hay unos factores que contribuyen a el cuidado del endotelio y a prevenir entonces así la disfunción endotelial. Y entonces, teniendo en cuenta esto, hay algunos estudios disponibles en la literatura enfocados a la prevención de la microangiopatía trombótica con el uso de diferentes agentes terapéuticos. Dentro de esto, entonces, el uso en pacientes pediátricos en los que hubieran sido encontrados con un alto riesgo de desarrollar microangiopatía trombótica dado por una disparidad en el HLA, por haber sido trasplantados por una aplasia medular severa, haber recibido inhibidores de calcineurina o ser receptores positivos para citomegalovirus, fueron clasificados como alto riesgo para desarrollo de MAT. La incidencia que tenían de MAT en esta cohorte antes de hacer la intervención, la cohorte histórica era de 28.2%. La intervención que realizaron fue la administración de ácido eicopentanoico a 30 miligramos por kilo día, máximo 2 gramos al día por 2 semanas antes de iniciar el régimen de acondicionamiento y hasta el día 100 post-trasplante, asociado N-acetilcisteína a 70 miligramos kilo cada 8 horas, desde el día 13 hasta el día 42 o hasta que el paciente fuera egresado del servicio de trasplante. Y vemos cómo finalmente el resultado de la cohorte histórica cambió. Ese 28.2 tan alto que tenían pasó a ser 4.5% en esos pacientes de alto riesgo. Otra de las estrategias, pero en este solamente utilizaron la N-acetilcisteína en estos pacientes, randomizaron los grupos a la intervención y hacer controles, era un 1 a 1, y les administraron 50 miligramos por kilo desde 9 días antes del trasplante hasta el día 30. Y el otro grupo, pues simplemente era control y no se le administró la N-acetilcisteína. Encontraron entonces una incidencia de MAT de 9.1% en los pacientes que estuvieron en el grupo de la administración del medicamento, en el grupo de la intervención. Por otra parte, en el grupo control, este fue 23%. Definitivamente sí hubo una diferencia entre el grupo de la intervención y el grupo de control a favor de la intervención. Y encontraron entonces en estos pacientes una sobrevida global a 2 años de 75.4% en el grupo que tuvo la intervención versus 63% del grupo que no la tuvo. Otro de los estudios, defibrotide. El defibrotide es usado en algunas partes como un tratamiento ya de la MAT establecida, pero en este estudio se planteó ser administrado como profilaxis. Entonces, en este estudio hubo 24 pacientes, 14
pertenecían al grupo de trasplante autólogo y 11 al grupo de trasplante halogénico. La intervención, entonces, fue el de fibrotide a 6.25 miligramos kilo cada 6 horas, desde el día antes del acondicionamiento hasta el día 21 post-trasplante, encontrando una incidencia con el de fibrotide profiláctico de 4% versus la cohorte histórica que ellos habían tenido de 18 a 40% de incidencia de microangiopatía trombótica. Pues nuevamente, un estudio prometedor. ¿Cómo podemos mejorar entonces el diagnóstico de estos pacientes? Ya hablamos desde el frente de la prevención, ahora de la identificación oportuna. Entonces, sabiendo que tenemos ciertos problemas con la identificación debido al solapamiento de los marcadores que existen, algunos estudios se han enfocado entonces a hacer una identificación temprana, aunque obviamente estos son estudios experimentales de los cuales no tenemos disponible esta clase de marcadores, pero en este se propone usar como un marcador de la injuria endotelial la medición de la interleuquina 8 y adicionalmente la medición de DNA circulante de doble hebra. Entonces, se propone que el hecho de que se dé la liberación de las trampas extranucleares de los neutrófilos dé origen también a esa fibra de DNA de doble cadena y que eso pueda ser identificado tempranamente en la injuria endotelial. Y se dieron cuenta que los pacientes hacen un pico a los 14 días, los pacientes que van a hacer tanto una enfermedad de injerto contrarreceptor como los pacientes que van a hacer una microangiopatía trombótica. El cambio en que está y que podría ayudar a diferenciar a los pacientes es que a partir del día 30, el paciente que continúa teniendo la elevación del DNA es un paciente que va a hacer una enfermedad de injerto contrarreceptor. Los pacientes con una microangiopatía trombótica, una vez se les instaura el tratamiento, desaparece definitivamente ese marcador. Y ahora desde el frente del tratamiento. Entonces, tratamiento es la parte de arriba de lo que tenemos disponible en el mundo, no necesariamente acá. Entonces, lo principal que todos lo saben muchísimo mejor que yo, que son expertos en trasplante, las causas a favor son cosas que deben ser controladas, o sea, las causas a favor del desarrollo de microangiopatía trombótica. Adicionalmente, el uso de esteroides en los pacientes que tengan una MAT de bajo riesgo, el mantenimiento, pero con reducción de los inhibidores de calcineurina es una buena estrategia terapéutica, no así suspenderlo. Suspenderlo ha mostrado que tiene un impacto en la sobrevida de esos pacientes. Los recambios plasmáticos terapéuticos, que son controvertidos, no han demostrado del todo su eficacia y adicionalmente hay algunos estudios como el del Dr. Young que dice que no evita el desarrollo de insuficiencia renal crónica. Ahora, el uso de fibrotide en tratamiento. El de fibrotide no tiene ni FDA ni EMA para el uso en microangiopatía trombótica asociada al trasplante. Entonces, se propone su uso asociado a los recambios plasmáticos terapéuticos y ha mostrado respuestas en un 77% de estudios combinados entre niños y adultos. El daclizumab y el basiliximab, ambos son inhibidores de la interleuquina 2, también con estudios que han mostrado su eficacia en el tratamiento de la MAT. El rituximab, especialmente benéfico en los pacientes que tienen depósitos de C4D o los pacientes que tienen autoanticuerpos contra el factor H del complemento. El eculizumab, también conocido por todos, que resulta siendo el mejor agente en los pacientes que tienen una MAT grave o muy grave, haciendo parte de la primera línea después de un estudio con 64 niños en el cual se demostró que los pacientes no tratados definitivamente pues tienen una mayor mortalidad, una menor probabilidad de sobrevivir después de haber hecho una MAT y son una MAT grave y no reciben tratamiento con eculizumab. Definitivamente se ve la marcada mortalidad en estos pacientes. Esta es la dosificación en los niños. Y entonces ustedes me dirán, pero bueno, la mayoría de estas cosas ya las sabemos, como qué es nuevo de todo esto. Entonces, quiero pedirles que escaneen ese QR, por favor. Es una herramienta muy útil y es que esto nos hace un mapa de acuerdo a las indicaciones que uno le haya dado para buscar
artículos. Y entonces, incluso solo con un autor, les va a decir todo lo que se ha encontrado relacionado con ese autor, con los últimos papers publicados. Ustedes pueden ponerle los años en que quiere que busque. Yo le puse de 2010 hasta 2023, ¿qué tanto ha salido sobre microangiopatía trombótica? Los pueden contar. Aparte me pareció útil porque de una vez ustedes se quedan con la bibliografía que usé, les permite acceder y descargarlos en un PDF. Y aparte, les quiero contar que solamente hay 41 artículos relevantes de MAT desde el 2010 hasta el 2023. De ahí la razón que tampoco tenga nada nuevo que contarles. ¿Qué les puedo contar entonces nuevo que está en estudio? Entonces, en estudio tenemos disponible en este momento, de acuerdo a Clinical Trials, bueno, de acuerdo a Clinical Trials, tenemos estos 3 medicamentos en este momento con estudios en pediatría. Tenemos el primero, el Ravulizumab, que también es un inhibidor del C5. El grupo de estudio es Alexion y su estado actual, de acuerdo a Clinical Trials, es activo, pero no reclutando, y se trata de un estudio fase 3. No sé, bueno, ¿y qué tiene de ventajas con respecto al Eculizumab? Que este medicamento va a administrarse en un intervalo más prolongado en el tiempo, administración de 4 a 8 semanas, lo que puede llegar a reducir el costo del tratamiento de la MAT. El siguiente medicamento, el Nomacopan, que se trata de un medicamento derivado de la saliva de una garrapata. Y este medicamento también se encuentra en este momento en fase de reclutamiento, también es un inhibidor del C5. Y finalmente, el Narsoplimab. El Narsoplimab es un inhibidor de una serina proteasa asociada a, de una lectina asociada a manosa. Y este medicamento tiene interesante que en los estudios que se estaban llevando a cabo con él, mostró tan buena respuesta en los pacientes que en la cohorte general se encontró 68% de respuesta y en los pacientes que respondían tenían una sobrevida del 94% a los 100 días después de haber hecho la MAT. Tanto entonces que la FDA le dio una aprobación que se denomina Breakthrough debido a su muy buena respuesta. Entonces, ¿qué mensajes tenemos para que se lleven a la casa? Que aunque han habido pocos avances, estos avances han sido realmente significativos para abordar esta enfermedad de diferentes frentes, como son entonces la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento de estos pacientes, todo en aras de disminuir la morbimortalidad y adicionalmente pues poderlos identificar, porque como vimos muchas veces no se diagnostica la microangiopatía trombótica en el paciente pediátrico. Y nuevamente sé que no les dije mucho nuevo, pero de acuerdo a Sócrates no hay aprendizaje sin recordar. Muchas gracias.